El chasquido de carne contra carne resonó por la cafetería como un trueno. La sangre goteaba por la curtida mejilla del anciano mientras se apoyaba en la mesa para no caer. El obrero de la construcción se cernía sobre él, el pecho agitado por la rabia, mientras los teléfonos surgían de cada bolsillo, grabando todo. Lo que el matón no sabía era que el discreto veterano de 72 años al que acababa de agredir tenía una hija que dirigía la Agencia Federal de Investigación. En cuestión de horas, ese único momento de violencia desentrañaría una conspiración que llegaba a los más altos niveles del gobierno, expondría la corrupción sistemática en un pequeño pueblo español y demostraría que, a veces, lo más peligroso que se puede hacer es subestimar a alguien porque parece indefenso. Roberto Navarro se había mudado a Rivera 3 años antes, buscando nada más que un anonimato tranquilo después de décadas de operaciones militares clasificadas. El pequeño pueblo de 3.800 almas representaba todo lo que había luchado por proteger durante sus 27 años en inteligencia naval. La calle Mayor aún conservaba la misma ferretería que había servido a 3 generaciones. La cafetería Gracia servía café en tazas de cerámica gruesas. La bandera de España ondeaba orgullosa frente a la oficina de correos y la gente todavía asentía con la cabeza a los extraños en la acera. Cada martes por la mañana, exactamente a las 7:30, Roberto entraba en la cafetería Gracia, pedía café solo y tostada integral, y contaba el cambio exacto de una cartera de cuero que le había acompañado por 4 continentes. Siempre se sentaba de espaldas a la pared, mirando la entrada. Las viejas costumbres del trabajo de inteligencia nunca se desvanecen del todo. La mayoría de los clientes veían solo a un hombre mayor, con modales cuidadosos, y una insignia de veterano en su chaqueta de punto. No veían las 16 medallas guardadas bajo llave en una vitrina en su casa, ni comprendían el peso de los recuerdos asociados a cada una. Elena Rodríguez, la joven camarera, se había memorizado su pedido meses atrás. Le servía el café sin preguntar, siempre solo, sin tocar nunca la jarra de la leche. Roberto apreciaba su eficiencia y amabilidad. A cambio, dejaba una propina del 20% exacto y nunca se quejaba, incluso cuando la tostada llegaba ligeramente quemada. Lo que Elena notaba, pero nunca mencionaba, era cómo los ojos de Roberto escaneaban constantemente la sala, cómo colocaba su teléfono al alcance de la mano, cómo se movía con una disciplina que sugería un trasfondo militar. Había servido a suficientes veteranos para reconocer las señales. Al otro lado de la cafetería, David Gallego estaba sentado en su cabina habitual de la esquina, revisando las redes sociales con creciente agitación. El obrero de la construcción de 34 años había visto cambiar Rivera en los últimos 5 años, y cada cambio le parecía un ataque personal. Su abuelo había construido la mitad de los edificios comerciales del centro. Su padre había trabajado en la fábrica textil durante 30 años antes de que cerrara, trasladando las operaciones al extranjero. David había esperado heredar cierto estatus en el pueblo, un respeto que venía con raíces profundas. En cambio, veía llegar a recién llegados como Roberto Navarro con su tranquila confianza y modales cuidadosos, comprando propiedades que familias de toda la vida se habían visto obligadas a vender. Para David, estos forasteros representaban todo lo que estaba mal en la España moderna. No entendían la historia de Rivera, no respetaban sus tradiciones, no sabían cuál era su lugar. Durante semanas, David había hecho comentarios cada vez más punzantes cuando Roberto entraba en la cafetería. Observaciones ruidosas sobre gente que no pertenecía al lugar, bromas que en realidad no tenían gracia. Cada vez, otros clientes se removían incómodos, pero no decían nada.
La confrontación no era la manera de Rivera, al menos no en público. Lo que nadie sabía era que el resentimiento de David no era del todo autogenerado. Había estado asistiendo a reuniones en un almacén a las afueras del pueblo, encuentros organizados por el alcalde Serrano y un promotor inmobiliario de Madrid llamado Víctor Cortés. El mensaje era siempre el mismo: proteger el carácter de Rivera, haciendo que ciertas personas se sintieran incómodas, que quisieran irse, vender sus propiedades a precios de saldo, despejando el camino para el desarrollo de la Ribera que restauraría la prosperidad del pueblo. La propiedad de Roberto se discutía específicamente en estas reuniones. La colina con vistas al río era esencial para el plan de desarrollo. Sin ella, el complejo hotelero boutique no podría llevarse a cabo según lo diseñado. El alcalde Serrano había intentado ofrecer un valor superior al del mercado, pero Roberto había declinado cortésmente. No estaba interesado en vender su casa. Esa mañana de martes, la paciencia de David finalmente se agotó. Había pasado la noche anterior en otra reunión en el almacén, escuchando a Cortés enfatizar la urgencia de adquirir propiedades clave antes de que se cerrara el plazo de desarrollo. La presión aumentaba y la tranquila satisfacción de Roberto le parecía una burla. David se levantó, sus botas de trabajo resonando en el suelo de linóleo. Cruzó la cafetería con pasos deliberados, atrayendo todas las miradas del lugar. Fuera, el estudiante universitario Jaime Martín ajustaba su equipo de cámara, filmando lo que creía que sería una auténtica atmósfera de pueblo pequeño para su proyecto de periodismo. Su objetivo captó todo a través de la ventana. Roberto levantó la vista cuando la sombra cayó sobre su mesa. David se cernía sobre él, su reloj caro brillando en su muñeca, incongruente con su ropa de trabajo. «Pareces muy cómodo aquí», dijo David lo suficientemente alto para que todos lo oyeran. «Buenos días», respondió Roberto cortésmente. «Este no es tu tipo de sitio. Haces sentir incómoda a la gente decente». La cafetería se quedó en silencio. Los tenedores dejaron de moverse. La mano de Elena se dirigió a su teléfono. El jefe de bomberos, Rodríguez, desayunando cerca de la ventana, se puso tenso. Roberto había enfrentado cosas mucho peores que matones de patio de colegio durante su carrera militar, pero esto se trataba de dignidad, del derecho a existir pacíficamente en un país que había pasado su vida defendiendo. «Solo estoy tomando café», dijo Roberto en voz baja. «No estoy molestando a nadie». «Ahí te equivocas». David se inclinó más. «Tu presencia aquí me molesta. Lo que sucedió a continuación se reproduciría millones de veces en toda España». David empujó a Roberto con fuerza. El anciano veterano tropezó hacia atrás. Su cadera chocó contra el borde de la mesa. Las tazas de café cayeron al suelo. Luego, la mano abierta de David se estrelló contra el rostro de Roberto con una fuerza brutal. La bofetada resonó por la cafetería Gracia como un latigazo. La sangre goteaba de donde el anillo de David había cortado la piel. Silencio total. Luego el caos. Elena levantó su teléfono, grabando todo. La cámara de Jaime fuera capturó ángulos perfectos a través de la ventana. El sistema de seguridad de la cafetería lo documentó todo en alta definición. La mano de Roberto fue a su mejilla ardiente. Por un momento pareció exactamente lo que aparentaba ser, un anciano indefenso siendo brutalizado. Pero entonces algo cambió en su postura. Sus hombros se enderezaron. 72 años de dignidad y entrenamiento militar se activaron. «Has cometido un grave error», dijo Roberto en voz baja. David se rió. «¿Ah, sí? ¿Qué vas a hacer al respecto, viejo?» Roberto buscó su teléfono. Se desplazó por sus contactos, hasta el primer nombre de la lista. Jennifer, directora. El teléfono sonó 2 veces.
Una voz de mujer respondió con preocupación inmediata y una autoridad inconfundible. «Papá, ¿está todo bien?» Cada oído en la cafetería Gracia se esforzó por escuchar. Cada teléfono capturó el momento. «Jennifer», dijo Roberto con calma, «estoy bien, pero ha habido un incidente en la cafetería Gracia en Rivera». La sangre se escurrió del rostro de David Gallego al comprender lo sucedido. «Papá, ¿qué pasó? ¿Quién te hizo daño? Puedo tener agentes allí en 20 minutos». David, que había estado tan seguro momentos antes, de repente parecía un hombre viendo su vida desmoronarse. El jefe de bomberos Rodríguez se levantó lentamente. «David», dijo Rodríguez en voz baja, «¿sabes lo que acabas de hacer? En 30 minutos el vídeo se había hecho viral. Las imágenes de Jaime tituladas «Impactante. Hombre ataca al padre de la directora de la AFI». Acumularon miles y luego decenas de miles de visitas. La grabación de Elena se extendió por las redes sociales con hashtags que exigían justicia. La hija de Roberto, Jennifer Navarro, era de hecho la directora de la Agencia Federal de Investigación. Había seguido los pasos de su padre en el servicio, comenzando en la Academia Naval, luego en Inteligencia Militar, antes de ascender en la AEFI hasta convertirse en su primera directora a los 43 años. Cuando los agentes federales llegaron a la cafetería Gracia, encontraron una comunidad en estado de shock. David Gallego estaba sentado en una cabina de la esquina, su confianza anterior completamente evaporada, mientras Roberto daba declaraciones tranquilas y precisas a los investigadores. Pero a medida que la AFI comenzó a examinar el incidente, descubrieron algo mucho más inquietante que un simple asalto. El ataque a Roberto Navarro estaba relacionado con una campaña sistemática de intimidación dirigida a los recién llegados a Rivera. Los propietarios que se negaban a vender recibían llamadas amenazantes. Los negocios enfrentaban problemas repentinos de inspección. Las familias sufrían acoso. Todos los caminos conducían al alcalde Serrano y sus socios promotores. La agente especial Laura Ríos, asignada para dirigir la investigación, revisó las grabaciones de vigilancia de la cafetería Gracia con su compañero. «Esto no fue violencia aleatoria», observó. Gallego estaba agitado antes de acercarse a Navarro. Mira cómo no deja de mirar su teléfono, como si estuviera recibiendo instrucciones o armándose de valor. En 48 horas, los investigadores federales habían obtenido registros telefónicos que mostraban una extensa comunicación entre David Gallego y asociados del alcalde Serrano. Los mensajes de texto discutían manejar el problema de Navarro y eliminar obstáculos para el desarrollo. El asalto había sido orquestado. Roberto, mientras tanto, mantuvo un silencio digno a través del circo mediático. Declinó la mayoría de las solicitudes de entrevista, pero aceptó hablar con la cadena de noticias regional. «Esto no se trata de la posición de mi hija», dijo a la cámara. «Se trata de cómo nos tratamos los unos a los otros como seres humanos. Si juzgamos a las personas por su carácter o por sus circunstancias». Su elegancia bajo presión hizo que la historia se extendiera más rápido. Al tercer día, Rivera se había convertido en un símbolo nacional de la corrupción en los pueblos pequeños y del poder de los vídeos virales para generar rendición de cuentas. Lo que Roberto no sabía inicialmente era que su asalto solo había expuesto la superficie de algo mucho más oscuro. La esposa del alcalde Serrano, Diana, había estado grabando en secreto las reuniones de su marido durante meses. Lo había visto transformarse de un servidor público en alguien dispuesto a destruir vidas por lucro. 3 noches después del asalto, Diana apareció en la puerta de Roberto a las 3 de la mañana, con lágrimas corriendo por su rostro. Le entregó una memoria USB
que contenía grabaciones que documentaban toda la conspiración. Reuniones entre Serrano y el promotor Víctor Cortés, discusiones sobre tácticas de intimidación, pruebas de sobornos a funcionarios a niveles provinciales y autonómicos. Trabajé para el CNI durante la Guerra Fría, le dijo Diana a Roberto. Reconozco la corrupción cuando la veo. Esto tiene que parar. Roberto contactó al agente Ríos de inmediato. Las grabaciones demostraron que el acoso de Rivera a los recién llegados no era intolerancia o resistencia al cambio. Era una estrategia de negocio calculada, un esquema para adquirir propiedades valiosas, expulsando a los propietarios mediante intimidación sistemática. A medida que los investigadores federales ampliaron su pesquisa, descubrieron que Rivera era solo una ubicación en una red que abarcaba 5 comunidades autónomas. Los pueblos rurales, que enfrentaban dificultades económicas, se habían convertido en objetivos de operaciones de fraude sofisticadas, disfrazadas de proyectos de desarrollo. Los esquemas servían para blanquear dinero de empresas criminales no especificadas a través de transacciones inmobiliarias aparentemente legítimas. El alcalde Serrano, dándose cuenta del alcance de las pruebas en su contra, murió por aparente suicidio en su despacho. Su muerte solo aceleró la investigación. En 2 semanas, los fiscales federales habían arrestado a 47 personas, incluyendo legisladores autonómicos, funcionarios reguladores y líderes empresariales de toda la región. A pesar de todo, David Gallego permanecía bajo custodia judicial, lidiando con la magnitud de su error. Había agredido a un héroe de guerra ante las cámaras porque alguien le dijo que ayudaría a proteger su pueblo. En realidad, había sido un peón en una conspiración criminal que no tenía nada que ver con la herencia de Rivera y sí todo que ver con el lucro. 6 semanas después del asalto, David solicitó una reunión con Roberto. Agentes federales organizaron el encuentro en un lugar seguro, con ambos hombres sentados frente a una pequeña mesa. Quería disculparme adecuadamente, comenzó David con voz ronca. No a través de abogados, cara a cara. Roberto escuchó en silencio. Me equivoqué, continuó David. En todo. Dejé que el miedo y la manipulación me convirtieran en alguien que dañaría a una persona inocente. No hay excusa. Mucha gente fue manipulada, dijo Roberto en voz baja. La corrupción funciona envolviéndose en propósitos nobles. Voy a testificar contra todos los implicados, dijo David, no por clemencia, sino porque es lo correcto, y después rechazaré la protección de testigos. Volveré a Rivera para afrontar lo que venga. Roberto asintió lentamente. La redención requiere más que enfrentar las consecuencias. Exige una restauración activa. 3 meses después de que el vídeo viral catapultara a Rivera a la atención nacional, el pueblo celebró elecciones extraordinarias. Elena Rodríguez, la camarera que había grabado el asalto, se presentó a la alcaldía con una plataforma de transparencia y gobernanza inclusiva. Ganó de forma decisiva. Su primer acto oficial fue establecer un comité de supervisión ciudadana con Roberto Navarro como su presidente. La comunidad celebró un encuentro de reconciliación en el Parque de la Ribera. Los residentes compartieron comida y conversación, superando divisiones que antes parecían insalvables. David Gallego asistió, anunciando la creación de un fondo de restauración comunitaria utilizando sus ahorros personales para reparar las viviendas de los residentes afectados durante la administración de Serrano. Cuando David terminó de hablar, Roberto se levantó y caminó deliberadamente hacia él. Todas las miradas siguieron su movimiento. Tu compromiso con la restauración es reconocido y apreciado, dijo Roberto simplemente. Extendió su mano. David aceptó el apretón de manos, breve y formal, pero simbólicamente poderoso.
Rivera estaba eligiendo la reconciliación sobre la retribución. A medida que caía la tarde, Roberto se detuvo en el mirador donde su propiedad ofrecía la vista más espectacular del río. La vista que los promotores habían codiciado, la tierra que lo había colocado inadvertidamente en el centro de una conspiración. El jefe de bomberos Rodríguez se unió a él, de pie en un silencio cómplice antes de hablar. «Una tarde hermosa, señor». «Ciertamente lo es», respondió Roberto. «Los veteranos que organizaron los dispositivos de protección ahora están pasando a proyectos de servicio comunitario, reparaciones de viviendas, mentoría juvenil». Roberto asintió con aprobación. «Buena gente encontrando nuevas misiones. ¿Y usted ha encontrado su nueva misión aquí en Rivera?» Roberto consideró la pregunta seriamente. Quizás sí, no la misión que esperaba, pero aparentemente la que necesitaba. En el crepúsculo creciente, Roberto tocó la insignia de veterano en su chaqueta de punto. Había buscado una jubilación tranquila en Rivera, pero la vida tenía otros planes. A veces, las mayores batallas no requerían armas, solo el coraje de rechazar la intimidación, de mantenerse firme contra la injusticia, de creer que los principios importaban más que la conveniencia. Mientras las estrellas aparecían sobre Rivera, Roberto caminó a casa en paz con la inesperada misión final que lo había encontrado. No una misión de guerrero esta vez, sino de ciudadano, igualmente vital para la nación a la que había servido toda su vida. Subió los escalones de su porche y se giró para mirar una vez más las luces de la comunidad reflejadas en el río abajo. Al final, el honor y la justicia habían prevalecido, como debe ser si España quería seguir siendo digna de los sacrificios hechos para protegerla.